5 minutos del Espíritu Santo. 4 de diciembre. El Espíritu Santo derrama alegría. Varias veces la Biblia habla del gozo del Espíritu Santo y nos invita muchas veces a vivir alegres. Es voluntad del Señor que no vivamos tristes. No te abandones a la tristeza ni te atormentes con tus pensamientos. La alegría del corazón es vida para el hombre y le alarga los días. Distrae tu alma y consuela tu corazón. Aparta de ti la tristeza, porque la tristeza ha perdido a muchos y de ella no se saca ningún provecho. San Pablo insistía: alégrense en el Señor. Alegrarse en el Señor es vivir la fe con gozo, reconociendo al Señor resucitado en cada momento. Nuestra existencia cristiana debería ser una fiesta permanente en medio de nuestros problemas, porque en Cristo hallamos el verdadero sentido de la vida, el camino que nos lleva a buen fin, la verdad que nos ilumina por encima de todas las mentiras de la tierra, la vida más intensa. Es la alegría que llenaba el corazón de Andrés cuando encontró a Jesús y salió a gritar: «Hemos encontrado al Mesías». Es la alegría de los discípulos de Emaús que sintieron arder su corazón junto a Jesús y corrieron a comunicarlo a los demás. Es la alegría de quien encuentra un tesoro y descubre que vale la pena cambiarlo por todo lo demás. Pidamos al Espíritu Santo que sane toda tristeza y nos haga conocer esa dulce alegría. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.